que es irresponsable hablar con Ucrania de una entrada en la Unión Europea. Vamos a comenzar la sección de economía hoy y vamos a hablar de varias cuestiones. Vamos a hablar de el estado ahora mismo de las ayudas que se dan a Ucrania por parte de Occidente. Vamos a hablar también de cómo está la economía europea y hablaremos también de Argentina. Ya saben que en el día de ayer tomó posesión Javier Milei como presidente electo de Argentina. Muchas cuestiones. Vamos a empezar por la primera. Ucrania, ayudas. ¿Qué está pasando? Sabemos que, bueno, además esta semana va a ser una semana, como digo, frenética. Vamos a tener reuniones de bancos centrales, vamos a tener ruedas de prensa importantes como la de Vladimir Putin, cumbre europea, ministros de exteriores que se están reuniendo en el día de hoy, pero además tendremos reunión entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Zelensky, el presidente ucraniano, que va a acudir a Washington en las próximas horas. Bueno, claramente va a ser una especie de intentona de que en Estados Unidos otra vez vuelvan a convencer, por lo menos a los políticos, a los más contrarios, sobre todo los republicanos, de que hay que seguir dando ayuda a Ucrania. Eso es lo que va a intentar hacer Zelensky, que es lo que ya hizo en esa gira que realizó por prácticamente todo el mundo cuando comenzaba la guerra. Ahí consiguió que se le diera mucha ayuda a Ucrania. Vamos a ver si ahora todavía consigue también mantener esa preocupación entre los políticos estadounidenses como para que piensen que su dinero debe ir a parar a Ucrania. Bueno, Zelensky, como digo, viaja a Washington. Va a reunirse en unas horas con Joe Biden. Mañana se espera que comparezca en el Capitolio, en la Casa Blanca también. Una clara estrategia, desde luego, de, bueno, pues intentar volver a convencer a los políticos estadounidenses de que es importante seguir dando dinero a Ucrania y que hay que dar mucho dinero, que no es poco lo que piden los ucranianos. Bueno, el viaje de Zelensky además se produce prácticamente en un timing casi perfecto para el ucraniano, porque es ahora cuando de verdad Ucrania necesita convencer a los estadounidenses, sobre todo, que es el país que más ayuda le da a Ucrania, de que debe seguir dándole todo ese dinero, porque además, como digo, es el que más le da. Claro, la gran pregunta es si va a conseguir convencerles, porque hay datos que sugieren que lo va a tener complicado. Vamos a ver ahora, enseguida a mis espaldas, una encuesta que ha realizado Financial Times con Michigan Ross sobre hasta qué punto los estadounidenses están a favor de seguir gastando mucho dinero en ayuda a Ucrania. Bueno, aquí lo están viendo desglosado por republicanos y demócratas, pero yo les voy a dar el titular que no tiene mucho que ver con quiénes votan. Es decir, el grueso de los estadounidenses, ¿qué piensa sobre el dinero que está yendo a parar a Ucrania? ¿Que es mucho? ¿Que es poco? ¿Que hay que seguir dando? Bueno, pues prácticamente la mitad de los encuestados, como digo, en esta encuesta, en este sondeo realizado por Financial Times, cree que se está gastando demasiado dinero por parte de Estados Unidos en Ucrania. 48%, para ser exactos, cree que Estados Unidos está gastando demasiado en ayuda militar y financiera para reforzar el esfuerzo bélico de Kiev contra Rusia. El 27%, y aquí hablo del grueso, aquí está desglosado por los distintos partidos políticos, pero el grueso de los estadounidenses, el 27% cree que Washington está gastando la cantidad correcta, el 11% dice que Estados Unidos no está gastando suficiente y el 48%, casi la mitad, cree que se está gastando demasiado dinero, y eso cuando todavía en el Congreso de los Estados Unidos seguimos a la espera de que se produzca o se apruebe ese paquete que quería aprobar Joe Biden de más de 100.000 millones de dólares, a los cuales, por cierto, aproximadamente, de los cuales el 60% iría para Ucrania y un tímido 15% aproximadamente iría para realmente a Israel, que es lo que ahora mismo tiene el foco mediático, sobre todo en Estados Unidos. Ese sentimiento de oposición que hay entre los estadounidenses se nota sobre todo, ya lo están viendo aquí, entre los republicanos, la oposición al partido gobernante, que ahora es el Partido Demócrata. El 65%, lo están viendo ustedes aquí, el 65% dice que Estados Unidos está gastando demasiado dinero en Ucrania. Aquí están viendo esta línea roja, que es la que representa a los republicanos. 65% piensa que se está gastando demasiado dinero en Ucrania. Entre los demócratas, bueno, la cifra baja al 33%, muy inferior la oposición que haya que se siga dando dinero a Ucrania. Ese sentimiento de hartazgo es verdad que ya se está empezando a notar cada vez más, sobre todo en países como Estados Unidos, ya también en algunos países europeos. Y de hecho hoy, por ejemplo, el Reino Unido, que ha pecado en algún momento por parte de algún ministro en decir que Ucrania pensaba que Occidente era una especie de Amazon, que al final todo lo que querían lo obtenían, ha cambiado ahora esa estrategia diplomática y hoy, de hecho, uno de sus ministros, el de Exteriores, el de Defensa, perdón, ha dicho que detecta que hay países occidentales que están aburridos de dar ayuda a Ucrania. Hoy, de hecho, por ejemplo,
el propio ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha estado en Bruselas en esa reunión de ministros de Exteriores que se está celebrando en el día de hoy. ¿Y qué ha dicho? Básicamente ha intentado dar un tirón de orejas también por el hartazgo que da la sensación desde Ucrania también que tienen en Europa. Y dice, parece que solo nos hace falta bailar y saltar para que nos hagan caso y nos permitan ya entrar en la Unión Europea. Vamos a escuchar cómo lo decía hoy Dmytro Kuleba. All key Venice Commission recommendations were implemented into Ukrainian legislation. So we can jump, we can dance if that is requested in addition. But I think to what has been done, but I think that the game should be played fairly. If we are told to do something and we do that, that must be registered as a result and taken and serve as the basis for making further. Y entre los países hartos, como decíamos, Hungría, que dice que es irresponsable ni siquiera empezar a hablar sobre ese tema. Ya saben que a la OTAN tampoco quieren que se meta Ucrania, pues a la Unión Europea hay muchos países que tampoco. Hartazgo generalizado en Occidente, generalmente, para seguir dando ayuda a Ucrania, para seguir dándole un papel importante. Pero ahora vamos a hablar de otra cuestión, de la economía, de lo que nos podemos esperar de cara a 2024. Ya saben que estamos ya a punto de cerrar 2023, quedan un par de semanas realmente para acabar el año y vamos a terminarlo muy seguramente de una manera complicada en Europa. Venimos de un trimestre en negativo, el tercer trimestre, con una contracción económica ligera y se espera que ahora en este cuarto trimestre volvamos a ver una contracción económica, es decir, que podamos ver una recesión en Europa. Y no lo decimos nosotros porque sea simplemente lo que dicen muchos indicadores, sino que hay encuestas, en este caso una realizada por la agencia Bloomberg, que enseguida vamos a ver a nuestras espaldas el gráfico que nos presenta cómo están esperando que se vaya a mover o a comportar el dato de PIB, en este caso en Alemania, en la eurozona en general. Y aquí lo están viendo, esta encuesta de Bloomberg, que nos asegura que tanto Alemania como la eurozona van a entrar en una recesión técnica a finales de este año 2023 y que 2024 podría ser el año de la recuperación, pero una recuperación muy tímida. Vamos a verlo aquí. Eurozona, estos son los dos trimestres de contracción económica, el tercero y el cuarto, eso es lo que están esperando. Para el primero del año que viene esperan una ligera recuperación, muy pequeña, muy baja, lo están viendo, muy baja. Alemania, dos trimestres también consecutivos de contracción, eso es lo que se espera. El dato del tercer trimestre ya lo tenemos, sería la previsión, el del cuarto trimestre, que es el que ve más amarillo. Aquí también se espera que Alemania entre en una recesión técnica, dos trimestres consecutivos de contracción económica, pero que se recupere también, aunque realmente no va a recuperarse de toda la caída de esos dos últimos trimestres, en 2024 en el primer trimestre. Francia no correría esa misma suerte, ni tampoco Italia, de momento, pero este gráfico simplemente nos viene a indicar una vez más que Europa, y cada vez son más los que lo creen, podría estar prácticamente ya en una recesión. Y aquí nos lo han dicho ya en varias ocasiones. Pero hay muchas más señales que nos van llegando ya no solo de países de dentro de la Unión Europea, sino también de fuera. Piensen, por ejemplo, en el caso de Irlanda. Irlanda. Aquí lo que estamos viendo en Irlanda es, señales tampoco nada halagüeñas, desde luego, sobre lo que se vive en el país. En este caso, después de crecer, por cierto, como una auténtica locomotora durante la pandemia, ahora Irlanda se está estancando, Irlanda en la Unión Europea. En los últimos países, es verdad que en los últimos meses, disculpen, es verdad que la economía irlandesa parece que se ha estancado un poquito y ha empezado incluso a contraerse el dato de PIB. De hecho, en los tres últimos de los cuatro trimestres, en el 75% de los últimos trimestres, el dato de PIB ha retrocedido bastante, con cierta intensidad. De hecho, en el último trimestre, el tercero de este año, que de momento es el último que tenemos disponible con datos, la caída ha sido del 1,8%. En términos interanuales, la caída del PIB ha sido del 4,7%. Es decir, que hoy la economía de Irlanda es un 4,7% más pequeña que hace un año. Una economía, por cierto, que depende mucho, por ejemplo, de las multinacionales que se han instalado allí a raíz del sistema tan ventajoso que tienen en términos de fiscalidad. Claro, que una economía que durante la pandemia creció, a diferencia, por ejemplo, de la española, y que fue también que ahora esté yendo tan mal, quizás nos está indicando que las multinacionales también están sufriendo a su manera y que se está trasladando esto también a Irlanda, país importante también dentro de Europa. Y si miramos a una de las principales economías europeas, Alemania, también ya saben que está ahora mismo en una situación crítica. Crisis presupuestaria,
por un lado. Ahora, de hecho, se espera que en las próximas horas se empiece a hablar ya otra vez, se retomen las negociaciones en el gobierno sobre esas conversaciones de los presupuestos de 2024, que todavía siguen ahí coleando, que no se sabe qué se van a hacer con esos presupuestos, si se va a volver a suspender el freno de deuda o no, sería el 5º año consecutivo donde lo suspenden, algo que quizá no guste también a la justicia alemana, que ya sabemos que no se queda callada precisamente con lo que hace el gobierno, pero es que ahora también habría otra crisis incipiente en Alemania, la inmobiliaria, y les hablaremos un poquito más tarde de esto precisamente. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Bueno, pues por ejemplo, que allí en Alemania casi la mitad de los constructores del país se quejan de que los pedidos son insuficientes, de los constructores del sector inmobiliario, lógicamente. Y más de 1 de cada 10 dice que tiene dificultades financieras. Es decir, todo apunta a que el sector inmobiliario no está viviendo desde luego un momento de bonanza, sino más bien todo lo contrario. Datos específicos. El 49,1% de los promotores dicen que han sufrido una falta de nuevos pedidos en Alemania, frente al 48,7% del mes anterior, que ya también era, pero supone un aumento. Y eso representa el 8º aumento consecutivo y el nivel más alto desde que comenzaron los registros. Es un récord. 49,1% de los promotores sufren una falta de nuevos pedidos. Y respecto al número de empresas en dificultades financieras en el sector inmobiliario alemán, del 9,9% ha pasado al 11,1%, según un comunicado que se ha conocido en el día de hoy. Así que ojo, porque Alemania está viviendo varias crisis a la vez y ya se lo mostrábamos en el gráfico anterior, podría estar ahora mismo en una recesión. Más allá de eso, tenemos que mirar a otro país que podría también pasarlo un poco mal próximamente, en los próximos meses, ya lo ha dicho su nuevo presidente, es Argentina. Ya saben que en el día de ayer Javier Milei, el nuevo presidente, tomó posesión de su nuevo cargo como el jefe de la nación, como presidente de Argentina. Un cargo que no ha estado exento de polémica, un cargo con el que comienza, por cierto, un mandato con el que ha prometido cambiarlo prácticamente todo, hasta el sistema monetario argentino, pasar del peso al dólar. Bueno, tanto es así que desde que se conoció que Milei salió victorioso en las elecciones, la bolsa, el índice de referencia en Argentina, se ha disparado un 56% desde entonces. Y prácticamente no ha corregido nada de toda esa subida que ha realizado. Así que hay mucha expectación puesta en Milei y en todas esas medidas tan polémicas, tan, bueno, revolucionarias, se podría decir prácticamente, para un país como Argentina. La gran duda está en si realmente las va a poder aplicar y cuáles pueden ser las consecuencias. Bueno, ayer, en esa toma de posesión del cargo, Milei ya empezó a hablar de cuáles podían ser las consecuencias a corto plazo. Le dio al mercado esa contundencia que le seguía pidiendo, porque ya saben que en la campaña contundente fue un rato Javier Milei. La gran duda era si iba a continuar siéndolo en estos primeros meses de mandato, porque muchos creen que estos primeros meses van a marcar, desde luego, cuál va a ser el futuro de Javier Milei como presidente de Argentina. Por eso ayer parece que Milei quiso avisar a la población, a los mercados, y dijo que su prometida motosierra económica iba a causar un ajuste, un shock fiscal, que tendría graves consecuencias económicas a corto plazo para todo, para la actividad, para los salarios, para el empleo, para prácticamente todo en Argentina, pero que sería algo así como un mal necesario, porque luego, dice, todo a partir de ahí sería recuperación. Vamos a escucharlo en sus palabras. Es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. En ese discurso, Milei, por cierto, también ha dicho lo siguiente. Dice, el populismo nos ha arruinado, nos ha dejado un 45% más pobres y un 10% de indigentes. No hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decirlo, no hay plata. Así de claro lo ha dejado Milei, cuando antes quizá no lo había dicho así. No había dicho que no hubiera dinero. Pero ahora sí lo ha dicho, cuando ya ha tomado el cargo. Y ya es presidente, y ya quizá ha podido ver algo de lo que había dentro de las cuentas del Estado argentino.
Claro, la gran duda ahora es qué va a hacer Milei exactamente, cómo va a cumplir esa promesa y cómo va a hacer que a corto plazo la economía argentina sufra tanto, pero no en el largo plazo. Esa es la gran duda, si va realmente a cumplir con todo lo que dijo y con esa contundencia sobre todo, porque ya saben que Milei precisamente se ha caracterizado en campaña por ser muy contundente en sus palabras, incluso con tonos ciertamente agresivos sobre lo que iba a hacer cuando fuera presidente, si es que iba a ser elegido presidente. Bueno, hoy sin ir más lejos, de hecho, Milei, en Argentina se ha publicado un Real Decreto donde, bueno, pues ha recortado en más de la mitad el número de ministerios en su gabinete, pasan de los 20 anteriores a los 9 actuales, ahora mismo prácticamente un recorte, un hachazo de más del 50%. Un decreto que, por cierto, crea la cartera de Capital Humano, donde agrupa a varios, educación, cultura, trabajo, desarrollo social, mujeres, crea también el de infraestructuras, pero mantiene varios, economía, interior, relaciones exteriores, comercio internacional, defensa, justicia, seguridad y salud. Todos esos los mantiene. ¿Se mantienen 9? Bueno, ahora mismo en total hay 9 y antes había 20. Aquí, en este primer día como presidente de Argentina, Milei sí que ha cumplido con una de sus promesas, pero hay otras que son complicadas de cumplir. Y enseguida también hablaremos con Barclays, hablaremos con Ariel Umpierrez sobre la posibilidad de que realmente Milei cumpla. Claro, ¿qué es lo que le queda por hacer a Milei en función de lo que ha prometido, lo que dijo que iba a hacer? Bueno, pues hay que recordar que, por ejemplo, se fijó como objetivo fiscal conseguir un equilibrio financiero, lo que supondría, según muchos expertos, tener un superávit primario del 2% de PIB. Y eso supone, a su vez, un ajuste fiscal del 5%, lo que ya saben que puede provocar unos recortes, unos costes políticos impresionantes. Esto se espera que, claro, se haga reduciendo gastos, por ejemplo, de obras públicas, de infraestructura, reduciendo personal de la administración, bajando los subsidios, recortando transferencias a las provincias, medidas precisamente no muy populistas. No les va a gustar a mucha gente, desde luego, en Argentina, por lo menos a los que les afecte estos recortes de medidas. Bueno, lo que se espera, desde luego, es que esto tenga unos efectos muy importantes, sobre todo en el corto plazo. Pero luego hay otra cosa. También recuerden que Milei dijo que iba a frenar la emisión monetaria, es decir, la creación de dinero para que el dinero del Banco Central se utilice para poder pagar las deudas del gobierno argentino. Dijo que quería erradicar, que quería eliminar la creación de dinero, la emisión monetaria, porque eso generaba inflación. Así que veremos si esto también lo consigue, porque si no, claro, ¿a quién le va a pedir el dinero a Argentina? Esa es otra de las grandes dudas. A partir de ahora, ¿al Fondo Monetario Internacional? ¿A algunos socios como pueden ser Estados Unidos? ¿O se lo va a pedir también a otros posibles socios que podría tener pero que no parecen ser tan del agrado de Milei, como puede ser China, como puede ser Rusia, como pueden ser los BRICS? Esas son varias de las grandes dudas que hay ahora mismo en el horizonte y que enseguida vamos a intentar descubrir con la ayuda de nuestros invitados. Me parece que ya tenemos a nuestro primer invitado para hablar sobre el tema, Alejandro Arreaza, economista jefe para